Bueno, dejo con ustedes al ingeniero Tito Bonadona y al doctor Miguel Ignacio Rivera. Bueno, aprovecho primero a agradecer en nombre de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas, del Comité Ejecutivo, que muchos de los miembros del Comité Ejecutivo están actualmente participando en este seminario. Agradecemos a VAPA y a Benamérica por la gentil invitación que nos han hecho para hacer esta presentación. Por lo tanto, sientan esta presentación como un marco general asociado a lo que es la industria de gasífera y lo que nosotros creemos que debe hacerse para poder desarrollarla en los próximos años. Esto es de alguna manera, no quisiera que esto fuera una presentación protocolar o académica, sino que sea una presentación fraterna de gran intercambio. No nos creemos ni nos hacemos acreedores de la verdad. Simplemente queremos presentar unas ideas que puedan contribuir para lo que va a ser el desarrollo de la industria del gas natural cuando se den las condiciones que debemos nosotros impulsar a toda costa. La agenda con la cual vamos a trabajar el día de hoy, primero es el marco institucional de la BPG. Vamos a conversar un poco también de las bases de recursos en Venezuela, vinculándolo a lo que es las reservas y producción. Haremos un breve resumen del entorno energético internacional y la ventana de oportunidad que existe para la exportación. Como tercer punto de la agenda, vamos a hacer un análisis de las fuentes y usos de producción para la atención de la demanda, históricos y tendencias. Luego daremos nuestra visión institucional, dividido en 3 fases: corto, mediano y largo plazo, para luego nuestras conclusiones. A mí me corresponderá trabajar fundamentalmente el primer punto, parte del segundo punto de la agenda y el último punto de la agenda. Tito, como corresponde profesionalmente, es el técnico especialista en todo lo que tiene que ver en la parte operacional de la industria del gas natural. Él va a dar sus aportes sobre todo lo que significa esa parte técnica. El marco institucional es el siguiente. La BPG es una asociación sin fines de lucro establecida en el año 84 y nace originalmente como un capítulo de la Gas Processor Association, el GPA, en Estados Unidos. Su misión fundamental es formar talento, promover la investigación y lograr el intercambio sobre todo lo que es la cadena de valor. Y básicamente su objetivo fundamental, más allá de que la asociación tenga como miembros a un grupo de empresas operadoras, proveedoras de servicios y de consultoría, lo que realmente persigue es apoyar todas las iniciativas y oportunidades con el objeto de propiciar el desarrollo de la industria del gas natural en Venezuela. Nuestra orientación estratégica, ustedes la podrán observar en esas 5 bullet points que están allí referidos. Uno es promover el desarrollo y el crecimiento de la industria bajo la participación e interacción de diferentes sectores en el desarrollo de la industria del gas natural. La evolución de los marcos de referencias legales, regulatorios, fiscales que impulsan el desarrollo de la industria del gas. Aquí es muy importante sentarse a reflexionar, y allí es importante escuchar a César Matas el día viernes sobre lo que tiene que decir con relación a lo que es la oferta de referencia legal para poder lograr e incentivar y atraer las inversiones que se van a requerir para poder cerrar la industria. También buscamos, y en eso somos unos creyentes a toda capa, es la formación integral del talento nacional. Por ello trabajamos muy bien con las universidades nacionales. Luego buscamos fortalecer la cooperación regional y subregional, como pudiera ser la relación que nosotros mantenemos con la GPA, la Gas Processor Association en los Estados Unidos. Al final, somos el foro de la industria del gas natural en Venezuela. Perfecto. Bueno, en cuanto a las líneas estratégicas generales que nosotros perseguimos dentro de la asociación, es básicamente recuperar e incrementar la producción de gas natural, tanto en tierra firme como costa afuera. Muy importante es la reducción de la quema y venteo de gas. Muy importante también es incentivar el desarrollo de la industria petroquímica y siderúrgica, y aquí aprovecho para saludar a Reinaldo Gabaldón, miembro de esa asociación.
con quien trabajamos mucho para tratar de hacer interacción permanente sobre estos temas, así como lo hacemos con la AVI, con la Cámara Petrolera y con otros grupos y asociaciones. Nos importa y nos interesa mucho también desarrollar la industria para lograr desplazar el uso de los combustibles líquidos en el sector eléctrico industrial. Por supuesto, nos interesa, hoy en Venezuela vivimos una tremenda crisis asociada al tema del déficit en materia de gas natural, tanto de gas metano, tubería como GLP, es la masificación del uso del gas metano en el sector comercial y doméstico. Y por último, incentivar la participación de todos los sectores, tanto público como privado, en toda la cadena de valor. La BPG reúne aproximadamente 70 miembros, entre ellas se encuentran empresas operadoras, privadas y públicas, empresas suplidoras de bienes y servicios, empresas de consultoría, ingeniería, arquitectura y construcción, entre otras. Nosotros nos sentimos sumamente complacidos porque dentro de la asociación gravitan también universidades e instituciones de educación superior, porque somos firmes creyentes de la formación del talento nacional desde sus inicios. En cuanto a la junta directiva, los miembros de la junta directiva de la BPG lo conforman 20 miembros. De esos 20 miembros, aquí pueden ustedes observar quiénes son las empresas que forman parte de la junta directiva. Ahí podemos ver a Autepi, Chevron, Shell, Bepica, Total, Repsol, Equinor, Hipergas, Norton Road. Ahí hay una variedad de grupos y emprendedores, como son firmas de abogados, firmas de contadores, así como firmas de consultoría de ingeniería y construcción, así como empresas operadoras. Y ahí ustedes observarán que dentro de lo que es la junta directiva hay 5 miembros del comité ejecutivo, conformados por Miguel Rivero, Quito Bonadona, Pedro Eich, José Antonio Carreira y Alfredo Urdaneta. Es importante detenerse aquí unos segundos simplemente para destacar las muchísimas actividades que la asociación lleva adelante a lo largo de sus 30 años de vigencia. Hemos ejecutado 21 convenciones internacionales y jornadas técnicas de gas, 10 exhibiciones internacionales, más de 15 ediciones de reconocimientos a la excelencia académica, de lo que nos sentimos muy contentos, porque básicamente son actividades que promovemos año a año, donde invitamos a todas las universidades a que postulen trabajos en materia gasífera o hidrocarburos o asociados al gas natural, y premiamos a aquellos que sean los más relevantes. También llevamos adelante foros especializados y adiestramientos técnicos, operacionales, legales y financieros, así como también el SARGAS, que no es otra cosa que una creación del programa de sistema académico. Y luego hemos publicado libros y revistas a lo largo de nuestra existencia. Actualmente hemos publicado 6 volúmenes de la serie de publicaciones ABPG y estamos en camino de publicar el número 7, el número 6, el número 7. Y luego, además, auspiciamos publicaciones en materia especializada, como fue el finado Alfredo Méndez, con sus libros Aliento de Piedra y Glosario Energético. Entonces, entremos un poquito en materia. Yo quisiera, en este sentido, avanzar y hablar un poquito. Vamos a hablar un poquito de las reservas, la producción. Fíjense aquí en esta lámina, muy interesante, ya todos ustedes la deben conocer, pero lo que nosotros queremos destacar de esta lámina es lo siguiente. Venezuela está en el 8º lugar de reserva, y 15 países, como ustedes lo verán en la lámina en el lado superior, el lado inferior derecho, 15 países concentran el 79% de la producción mundial. Ahora, yo quisiera que le prestara mucha atención a Arabia Saudita y a China. Obsérvese cuánto es la base de recursos, reservas probadas que ellos mantienen. Venezuela defiende 200.2 TCF, China 193 y Emiratos Árabes 209. ¿Puedes pasar la otra línea, por favor? A pesar de que Venezuela está en 8º lugar, ustedes verán que en materia de producción natural, Venezuela no pinta en ninguno entre los 15 países que esto significa que Venezuela, a pesar de unas ingentes reservas gasíferas, no ha logrado desarrollar de la manera como la prudencia indica, para el beneficio de todos los ciudadanos, su reserva. Y podrán ver que para el 2016 Venezuela tenía una producción de 7.926 millones de pies cúbicos,
de lo cual el mercado interno era 2.476 millones de pies cúbicos. Ustedes se preguntarán por qué estamos hablando cifra 2016, porque allí es la última cifra oficial. Tenemos información extraoficial sobre cuál es la producción gasífera durante los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Sin embargo, no es prudente y ni lo indica tampoco la seriedad de este tipo de presentaciones reflejar cifras que no sean oficiales. Esta lámina es bien interesante para entender un poquito qué es lo que tenemos, ¿no? Tenemos unas áreas productoras de gas natural en Venezuela. Ustedes pueden ver las reservas, ya lo dijimos, 202 miles de millones de pies cúbicos. Reservas probables 31 y posibles 30, para un total de 263. Pero de las probadas, ustedes verán una línea que indica hacia la derecha, de su pantalla, dice, se distribuye de la siguiente manera: tierra firme un 86% y costa afuera un 14%. Y de ello, el asociado lo representa un 82% y el no asociado un 18%. ¿Qué es lo que nosotros valoramos o observamos de esta referencia, de este gráfico? Es el muy bajo desarrollo de la actividad considerando el nivel de reserva. Es decir, estamos hablando de un 19% de reservas probadas para una duración técnica más o menos de 120 años. Ahora me permito ceder la palabra a Tito Bonadona para que él avance ahora en estos elementos técnicos como le corresponde. Bien, sin ánimo de dedicarle más tiempo al tema de las reservas, lo cual está muy claro en función de lo que nos explicó Miguel. Bueno, aquí simplemente tenemos información adicional sobre las expectativas, las cuales tanto en tierra firme como costa afuera, tanto en tierra firme como costa afuera, son bien importantes. Ahora bien, a la hora de conversar, de manejar, de discutir el tema de desarrollo de reservas, el tema de desarrollo de la industria, vale la pena tomar en consideración, tomar en cuenta la situación del mercado, y particularmente el mercado internacional, para hacer comparaciones con respecto a lo que debemos hacer en Venezuela. Desde el punto de vista formal, hay una serie de indicadores. Históricamente, en el periodo 2000-2018, hemos tenido fluctuaciones que van desde 2.5 hasta 16.5 millones, 16.5 dólares en millón de BTU. Lo significativo aquí es analizar cuáles son los principales marcadores del mercado internacional. En esencia, hay un grupo de marcadores. Aquí se muestran 7 de ellos, discriminados en 3 bloques. El bloque que tiene que ver con Henry Hub y Alberta en Canadá, continente americano, fundamentalmente estamos hablando de gas natural en tierra. Luego tenemos indicadores europeos y luego tenemos los indicadores de Asia, que son fundamentalmente indicadores que tienen que ver con gas natural licuado. En el análisis histórico se observa cómo ha sido el desempeño de los precios y la relación que existe entre el gas natural, el carbón y el petróleo. Cómo juega el carbón con respecto al gas natural licuado y también cómo pudiese jugar competitivamente en Europa. En cuanto a los precios de referencia, los marcadores extremos, hablamos de Henry Hub, un marcador clave para todo lo que es el mercado en la región vía gas natural licuado. Y el comportamiento histórico en el periodo considerado, que va entre 2.5 y 8.85 dólares el millón de BTU. El marcador, uno de los marcadores referenciales de Asia, estamos hablando de 5.28 y 16.56, con los promedios que se observan de 4.67 y 10.26. Vale la pena destacar, dada la situación COVID, el comportamiento de los marcadores internacionales, dado el bajón tan importante que ha habido de la demanda, en donde observamos que en la etapa pre-COVID, cuando hablamos de etapa pre-COVID, estamos hablando del mes de marzo, cuando se declara la pandemia, estamos hablando de indicadores en Henry Hub de 1.94, en el marcador de Asia, uno de los marcadores de Asia de 2.95. Es interesante que esta semana Henry Hub anda en el orden de 1.8 y los indicadores el indicador de Asia 2.03. Vale la pena destacar que estos indicadores están rompiendo el mínimo histórico del periodo de 18 años de referencia que trajimos a colación.
y de igual manera observamos la caída sustancial con respecto al promedio del año 2019. En cuanto al entorno internacional, vale la pena indicar que ahí en el mundo, desde el punto de vista internacional, en el mundo ya estamos viendo una fuerte tendencia en lo que es el cambio de la matriz energética internacional, producto, entre otras cosas, del cambio climático. Cambio climático que tiene dos dimensiones muy importantes. La primera, que tiene que ver con el incremento de la temperatura, producto del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero luego también hay un elemento muy, muy importante que tiene que ver con la mitigación de los serios problemas de polución que está viviendo el mundo desarrollado, particularmente provocados por el carbón en el área de generación térmica y por el fuel oil y el diésel en el área de transporte. Adicionalmente, en estas tendencias, estamos viendo un desarrollo tecnológico muy importante en el tema de tecnología, en donde las tendencias indican que vamos a tener un mundo mucho más electrificado. El mundo va a crecer en materia de generación eléctrica 2 veces más rápido que el crecimiento de la demanda energética global. Por sectores, los insumos para subir la actividad de generación eléctrica van a sumar dentro del crecimiento esperado el 70%, un 70% aproximadamente, y se estima que para el 2040 la capacidad instalada de nueva generación eléctrica va a ser equivalente al 50% de la capacidad instalada actual. En esa dirección hay 3 metatendencias. La primera, el fuerte crecimiento de las tecnologías bajas en emisión de carbono, vale decir las renovables, y el gas natural, las cuales van a satisfacer más del 80% de este aumento. El gas natural, que va, de alguna manera se estima, va a aportar aproximadamente el 30% de ese 80%, va a jugar un rol muy importante en la transición energética, jugando el rol de desplazamiento de carbón en el sector de generación eléctrica carbón y como soporte para mitigar el efecto de intermitencia de las energías renovables. Independientemente del claro crecimiento de las energías renovables, el gas natural va a estar ahí para generación base para mitigar la intermitencia. Y por último, el tema de movilidad eléctrica, que va a exacerbar el tema de la demanda eléctrica y, bueno, va a ser un jugador muy importante. Y finalmente, y no menos importante, el tema de eficiencia energética, particularmente las tendencias que estamos observando en Europa, Asia y en los últimos 5 años, China, en donde hay una fuerte tendencia de reducir el consumo específico de energía en el orden del entre 30 y 50%. En resumen, el mundo camina hacia un mundo más electrificado con la intención de reducir el consumo específico de energía y desplazar energía fósil. En resumen, para no desgastarlos mucho, en el caso de Venezuela se observa, opinamos, que se mantienen las posibilidades de ser un actor en el mercado de oil and gas, pero con un potencial interesante para incursionar en el mercado internacional de gas natural. Claro, todo va a depender de la competitividad de producción de nuestros recursos. Ya vimos en la lámina anterior de precios, en donde es importante el tema de la competitividad de desarrollo de los recursos de cara al mercado internacional. Ahora bien, independientemente de los escenarios planteados, lo que se observa para la ventana 2020-2040 es que en el futuro se espera una menor participación del petróleo en la matriz energética. Vamos a tener un mercado predominantemente de oferta y lo que se observa es la tendencia a monetizar hoy las reservas de petróleo. Para el caso venezolano, no es el tema nuestro, pero para el caso venezolano, en materia petrolera, clave mantener capacidad de producción y operaciones muy eficientes porque salen los crudos caros. En cuanto al gas natural, ya lo hemos dicho, va a haber una tendencia importante de crecimiento por el tema del desplazamiento del carbón y el tema de intermitencia. Y finalmente, el tema de Venezuela. Clave el desarrollo de la industria del gas natural para atender las necesidades de nuestro mercado interno en materia de materia prima para el desarrollo multisectorial del país. Ya hay que empezar. Las tendencias nos están indicando de ver esto con el ánimo, con la intención de
pensar en el desarrollo multisectorial. Y adicionalmente, tenemos oportunidades de corto y mediano plazo vía tuberías para exportar a vecinos como Trinidad y Tobago, Colombia, Aruba, Curazao, en donde los grandes números hablan de aproximadamente, en unas primeras de cambio, de 1.500 millones de estándares cúbicos día, aproximadamente unos 250.000 barriles. Aquí la clave es la competitividad versus LNG y o regasificado. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a competir para utilizar nuestras reservas como insumo para producir gas natural licuado, los números están en el orden de Henry Hub. Si por el contrario vamos a mercados finales, vale decir, Colombia, por ejemplo, estamos hablando de números vinculados a gas regasificado. Y en el caso particular de Colombia, estaríamos compitiendo con el gas regasificado, por ejemplo, de Cartagena. Bien, para poder conversar sobre nuestra visión en materia de desarrollo de la industria en el corto y mediano plazo, mediano y largo plazo, pero fundamentalmente el corto y el mediano plazo, quisiéramos entrar en un contexto para explicar, bueno, cuál ha sido el histórico del comportamiento de la producción y manejo de demanda del gas natural y los líquidos del gas natural en Venezuela para la atención de la demanda, compartir con ustedes las tendencias, porque como bien indicó Miguel, no hay información oficial reciente hasta el 2019, está muy, muy limitada hasta el 2016 y algunos datos del Viceministerio de Gas del 2017 e inicio del 2018. Pero lo importante aquí es compartir con ustedes brevemente el tema del comportamiento histórico y las tendencias, y también compartir con ustedes el estado general de la infraestructura disponible. Siguiendo en esta dirección, la primera lámina habla sobre la producción registrada de gas natural en millones de estándares pie cúbicos. Bueno, vemos que para el 2016, último registro oficial, estamos hablando de 7.900 millones, un crecimiento interanual del 1.8% y un promedio 2005-2016 en el orden de 7.200. Ahora bien, ¿eso es crecimiento real? Bueno, tenemos que lamentablemente analizar el tema del gas arrojado. Con el tema del gas arrojado, ¿qué sucede? Tenemos una situación bien particular en donde en el periodo 1997-2010, un promedio de aproximadamente 530 millones de estándares pie cúbicos día de gas natural arrojado quemado, equivalente a un promedio del 8% de la producción, y a partir del 2011 empieza un proceso de incremento de esta variable de gas arrojado, manejándose un promedio de 1.300 millones de estándares pie cúbicos en el periodo 2011-2016, con un pico de 1.800 millones, en el orden de 1.800 millones para el 2016. Distribuidos fundamentalmente, según la información oficial que manejamos vía PODE y vía informes de gestión de PDVSA, 60% Monagas, 30% Anzoátegui, Zulia 6%, fundamentalmente en el caso del Zulia la información que manejamos es más que todo fuga de gas, y las otras áreas de producción de Venezuela 4%. En el caso del norte de Monagas, para el 2016-2017, bueno, se tiene información sobre los puntos principales de venteo quema. Estamos hablando de aproximadamente 71 puntos de quema identificados entre Quiriquiri y Aguasay, lo cual representa para el momento histórico 2016 de unos 1.100 millones de estándares pie cúbicos en aquel año. En cuanto a la evolución en los años posteriores, bueno, la información extraoficial que se maneja es de incremento. Ahora bien, para efectos prácticos entonces, dada la combinación de gas producido versus la situación particular de gas arrojado quemado, en esta lámina simplemente vemos el balance del gas natural disponible. Y lo que se observa, tanto desde el punto de vista de información pública, oficial y tendencias, es que hay una clara reducción de gas disponible para 3 actividades medulares. La primera, recuperación secundaria. La segunda, producción de los líquidos del gas natural. Es de aquí en donde
se capta los volúmenes de LGN que van a las plantas de extracción para posteriormente enviar vía plantas de fraccionamiento lo que sería los líquidos del gas natural. Y por último, el tema del mercado interno. En cuanto a las tendencias, para de alguna manera entender la información extraoficial que hemos recibido posterior al 2017, fundamentalmente sobre la disponibilidad de gas para las 3 actividades medulares, bueno, en esta lámina lo que queremos hacer es un comparativo sobre la relación del gas natural disponible y la producción de petróleo de Venezuela, con registros oficiales hasta el 2016, información también válida hasta el 2017, pero fundamentalmente la referencia OPEP 2018-2019, en donde los registros, la información que se maneja, refleja las tendencias que estamos de alguna manera recibiendo, manejando de manera extraoficial. Menos gas disponible para actividades medulares, las 3 actividades medulares antes mencionadas. Recuperación secundaria, recolección de líquidos de gas natural y mercado interno. Para compartir y entender un poco más cómo es la distribución del mercado, bueno, permítanos compartir la información del 2013, la cual tiene un par de hitos interesantes. La primera tiene que ver con la producción total de gas en el orden de 7.395 millones y el aporte del gas de Colombia de aquel año, aporte pico, de 203 millones de estándares cúbicos para un total disponible de 7.598. En este punto, interesante, bueno, el aporte del sector privado vía Quiriquire Gas, Hipergas, Gas Guárico y Bielo Venezolano. Para ese momento histórico, licencias de gas 4.7%, empresas mixtas 10%, es decir, 15% vía sector privado, y a nivel de gas no asociado, 1.196 millones, 16%. En cuanto a los usos del gas natural, bueno, en esta lámina lo vemos en 3 grandes bloques. Un primer bloque, sector eléctrico, con un pico de 690 millones de estándares cúbicos para ese año 2013. Y traigo a colación el año 2013 porque es pico en demanda eléctrica en los últimos 10 años. Entonces, para ese pico en demanda eléctrica de los últimos 10 años, el aporte al sector eléctrico estuvo en el orden de los 690 millones de estándares cúbicos. El segundo bloque importante tiene que ver con valor agregado industrial, vale decir, petroquímica, manufactura, siderúrgica y aluminio y cemento, y luego otros en donde están, entre otros, el sector doméstico. Evolucionando al 2016, vemos 2 puntos interesantes. Lo primero, producción de 7.926 millones, en donde ya se marca la entrada de un nuevo actor, licencias de gas, de hidrocarburos gaseosos, que es Cardón 4, con 508 millones de estándares cúbicos, lo cual cierra la data de importación. A partir de ese momento se corta el suministro vía Colombia. Con esta nueva incorporación del sector vía licencia de gas a través del sector privado internacional y internacional en este caso, bueno, la fracción de gas no asociado sube a un 20%. Interesante en este caso destacar, y lo vamos a ver más adelante, la participación en la producción. Sector eléctrico registra un pico de 1.061 millones, y luego está el resto del sector, pero lo importante que queremos destacar en esta lámina es la combinación empresas mixtas, licencia de gas. Si bien es cierto, el gas de las licencias mixtas no necesariamente va al mercado interno, pero lo interesante es que vía participación sector privado, en el caso de licencias mixtas, empresas mixtas, y las licencias del gas natural, estamos hablando de un volumen equivalente al 65% del mercado interno nacional. Para cerrar esta parte con respecto a las licencias de gas, en esta lámina se resume el avance, la situación
al 2016 de las licencias. Tenemos una producción registrada de 860 millones de estándares cúbicos, equivalente al 35% del, mercado, del gas suministrado al mercado interno, y unas reservas de 21.5 TCF, equivalente al 10.1% de la reserva aprobada, y no incluye el proceso de certificación de carbón 4, que podría elevar a más 17 TCF. Lo interesante aquí con el sector privado es que en ese momento, 2016, 2017 e inclusive 2018, se estaba manejando el potencial de incorporar 840 millones de estándares cúbicos adicionales en dos grandes etapas. Una primera etapa de corto plazo de unos 400 millones, liderados por Carbón 4, y en un mediano plazo 440 millones adicionales, suman 840, que en un corto, mediano plazo podríamos perfectamente, a través de la licencia de gas, duplicar la actual producción. La producción registrada, perdón, en el 2016, repetida en el 2017. Continuando con el mercado interno, en esta lámina sencilla vemos el comportamiento histórico registrado en el periodo 2000-2016, promedio, un poco más, un poco menos, unos 2.400 millones de estándares cúbicos por día. Lo importante aquí es destacar las tendencias. Al revisar la data, bueno, vemos que lo que es, vamos a hacer, la parte de valor agregado industrial está a la baja, vale decir, petroquímica e industrial. Cuando hablo de industrial estamos hablando de siderurgia, aluminio, manufactura y cemento. Bien, lo importante, una vez más, es analizar histórico y tendencias. En esa dirección, entonces, sector industrial que agrega valor, decayendo, excedentes dirigidos al sector eléctrico. Ante la pregunta que nos han formulado varias veces, ¿qué capacidad podría tener el sistema para abordar una recuperación económica? Bueno, es una pregunta bastante amplia y para responderla en términos bastante generales podríamos decir lo siguiente. Si analizamos el histórico 2000-2016, bueno, tenemos por sector el comportamiento máximo, promedio, mínimo. Al día de hoy, dada la circunstancia de la economía nacional y del sistema productivo nacional, bueno, lo que queremos hacer aquí es decir, bueno, ¿qué podemos esperar el día de mañana en caso de una recuperación? Y bueno, dentro de expectativas, dentro de esperanza, podríamos decir, bueno, en el tema eléctrico, tratar de maximizar el gas natural para encender capacidad térmica disponible, tratar de llevarla al máximo posible, y bueno, tomar como referencia la data histórica 2016, es decir, 1.000 millones para el gas natural, esperar una recuperación del sector petrolero a nivel de refinación, que es el mercado atendido por el sistema de transmisión y distribución, 530 millones, también el promedio. Petroquímica, habría que evaluar la capacidad de recuperación, qué tan rápido sería, pero también apostemos al promedio. Manufactura, igual, apostemos al promedio. Siderúrgica, apostemos al mínimo por el tema de la recuperación de Sidor. Cemento y otros mínimos. Visto de esa manera, estamos hablando de que de requerirse gas para un proceso de reactivación económica, estamos hablando de un pronóstico de demanda entre 2.300 y 2.500 millones de estándares cúbicos. 2.300, 2.500 millones de estándares cúbicos es equivalente al volumen de gas requerido, por ejemplo, en el 2012 y o según la actividad económica del 2012. La actividad económica del 2012 estamos con cifras oficiales del Banco Central de Venezuela al 2017, el orden del 40% comparado al 2012, y extraoficialmente al 2019 estamos hablando de un retroceso del orden del 50-55% en dos platos. Ante un proceso de recuperación, dada la situación actual de la industria, bueno, la probabilidad de llegar a niveles de demanda equivalentes al 2012 muy rápidamente nos luce baja, pero lo que queremos decir es que es totalmente viable porque este volumen
históricamente se ha manejado y, como veremos más adelante, tenemos la infraestructura de transporte y distribución para manejarlo. El tema aquí es contar con el gas en fuente. Ya para ir cerrando el tema de tendencias, nos interesa compartir con ustedes el comportamiento de los líquidos del gas natural, igual la relación que hay entre el histórico y tendencias para poder explicar un poco lo que está ocurriendo y lo que de manera intuitiva estamos observando todos los que trabajamos en el medio. Desde el punto de vista histórico, bueno, un proceso de descenso que se puede perfectamente atribuir al tema de la situación de el gas el gas rico que de alguna manera se está arrojando, particularmente en el norte, en el oriente del país. Interesante destacar, bueno, la producción de referencia en el año 2016. Simplemente para compartir con la audiencia, en esta lámina, esta información la van a recibir, el comportamiento de la distribución por tipo de producto en 3 años referenciales. El pico histórico de la serie 97-2016, que es el año 99, un segundo pico en el 2006, perdón, y la referencia del 2012, que es el pico alto en el periodo 2012-2016. Aquí vemos el comportamiento por tipo de producto. Pero lo interesante es el comportamiento en el mercado. Al igual que lo vimos con el mercado interno de gas metano, en el tema del gas, de los líquidos del gas natural. Bueno, en el histórico de los últimos 16 años, vemos un promedio para el sector petroquímico, refinación y actividades petroleras del orden de los 80.000 barriles. Para el mercado interno, 45.000 barriles. Y el efecto de la disminución lo observamos en los volúmenes de exportación, los cuales se han venido cayendo de manera progresiva. Al hacer el análisis del 2016, vemos que hubo una producción de 107.000 barriles y para poder atender a la demanda interna hubo un déficit de 19.000 barriles, año 2016. Para analizar ese déficit, bueno, compartimos esta lámina de fuentes y usos en donde se observa el comportamiento. Observamos que la producción de líquido del gas natural se concentra fundamentalmente en el oriente del país. 103.000 barriles de 131.000 en el año 2016. Y el resto, importación, fundamentalmente 24.000 barriles. ¿Para qué? Para poder atender la demanda. Para poder entender lo que está pasando en el oriente y en el occidente en materia de producción, los invitamos a ir un poquito más atrás y ver la fotografía del 2013. 2013, 7 años atrás, la producción igual, dependiente del oriente del país, con unos niveles de importación de 21.000 barriles, pero también unos niveles de exportación de 22.000 barriles para un break-even, un equilibrio. Estamos hablando entonces, en resumen, de fundamentalmente una producción de 123.000 barriles. Una vez más, lamentablemente se observa declinación de producción y concentración en el oriente del país. En cuanto a la pregunta del mercado interno, ¿cuál es el tamaño del mercado interno? Para efectos de políticas públicas, para efectos de políticas sociales. Bueno, el mercado interno, cuando agarramos el mercado total de gas metano y el mercado total de GLP y lo llevamos a barriles equivalentes, estamos hablando, fotografía 2016, de 460.000 barriles, en donde el 89% se va al sector industrial. Esto es interesante, es muy importante y nos diferencia del mercado de líquidos, vale decir gasolina, diésel, etc., en donde el componente de alto valor, fundamentalmente industrial, es el que tiene el peso. Razón por la cual, para efectos de políticas de precio, bueno, hay, a nuestro modo de ver, y particularmente, según mi opinión, flexibilidad a la hora de marcar precios y manejar precios, entre comillas, preferenciales de corto plazo para el sector doméstico y comercial. Ahora bien, taladrando un poco más el tema del mercado interno, particularmente doméstico y comercial, vemos que
los 40.000 barriles de hidrocarburo equivalente destinado a este mercado se dirigen fundamentalmente, o sea, el principal actor es el GLP, con un 92%. El metano pesa solamente 8%. Por lo tanto, en materia de gas metano, el peso del sector doméstico y comercial es menos del 1%. De hecho, en barriles equivalentes estamos hablando de 4.000 barriles y el GLP sí tiene un peso mayor, 45.000 barriles, que tiene un peso equivalente del 30%. Una vez más, importante para dos cosas. Uno, determinar requerimientos para abastecer este mercado que es muy sensible, particularmente el GLP, y también a la hora de definir políticas de precio para efectos de la correcta valoración del gas natural. En cuanto a la facilidad de infraestructura, ya para terminar esta parte, rápidamente, no queremos desgastarnos acá, el inventario de capacidad de compresión, clave para recuperar las corrientes de baja presión de producción. Bueno, un 68.5% de capacidad en el oriente del país, un 31.5% de capacidad en el occidente. Estamos hablando de una capacidad, según cifras oficiales, de 6.254 millones de estándares cúbicos y más de 900.000 HP. La información que se maneja es que, si bien es cierto, tenemos ese capital instalado, bueno, la información que se maneja es que la capacidad de producción vía compresión para recuperar corrientes de baja presión está muy comprometida por indisponibilidad de máquinas. Sobre esto estamos nosotros trabajando, estamos revisando información que tenemos para dividir, entender el tema de este parque en tres grandes niveles. Capacidad que con capital de trabajo, fundamentalmente en mantenimiento, capital de trabajo, pueda ser recuperada en el corto plazo. Capacidad que requiere hacer mantenimientos mayores y por lo tanto hay requerimientos de CAPEX. Y finalmente el tema de nuevas facilidades, inversión pura, para manejo de gas. Estamos hablando de revisar los proyectos que ya están visualizados, que tiene PDVSA para fundamentalmente el oriente del país, para determinar si con las condiciones de las corrientes de gas, esos proyectos deben ser redimensionados o pudiesen ser viables una vez definida fuente de financiamiento para su desarrollo. Pero clave en todo este asunto, el tema de la disponibilidad de máquina para recuperación de corrientes de gas residual. Luego tenemos el tema de la capacidad instalada, de extracción y fraccionamiento. Una vez que levantamos las corrientes, estas corrientes de baja presión, productos de los procesos de separación de la producción petrolera, una vez que separamos, comprimimos, vamos a un proceso de primero extracción, separar el metano-etano de los líquidos del gas natural y luego el fraccionamiento. Bueno, tenemos complejos importantes instalados, pero como vimos en las láminas de líquidos de gas natural, los principales actores en los últimos 6 años, dada la data del 2013, es la facilidad del oriente del país, y en el caso de fraccionamiento, para la producción de GLP, que es tan importante y sensible, estamos hablando de JOSE como principal protagonista. Al revisar la información de alguna manera oficial, se observa que la información que se recibe es que la capacidad de producción de estas facilidades está muy comprometida por disponibilidad de gas. Claro, en el tema del occidente del país habría que revisar si hay también un tema de disponibilidad mecánica, pero ya ese es otro asunto. En cuanto a infraestructura, nos parece interesante compartir con ustedes la información del sistema de transmisión y distribución. Estamos hablando de un sistema para el año 2016 con una capacidad de transporte, según cifras del informe de gestión 2016 y del Viceministerio de Gas 2016, de 3.120 millones de estándares por cúbico día. Interesante el número. Estamos hablando
de una potencial necesidad de mover 2.500 millones. El sistema de transporte y distribución instalado pudiese manejar 3.120. Lo interesante de este sistema al día de hoy es que está interconectado Occidente-Oriente. Y adicionalmente tiene tres potenciales fuentes de suministro. Además de Anaco, que maneja Anaco y el gas del norte de Monagas, podemos tener ingreso del gas de Güiria y el gas de Cardón. Importante el tema de gas de Cardón. ¿Por qué? Porque revisando las cifras, revisando el informe, 3.120 millones en movimiento unidireccional, no bidireccional. Si nosotros aportamos gas en cola de sistema, como por ejemplo Río Seco, podemos, a mi entender, mejorar e incrementar la transmisión. Pero ahí habría que ver la simulación hidráulica. Lo interesante es que el sistema de transporte está. Y adicionalmente, están definidas visualizaciones para incrementar la capacidad a 7.000 millones, en donde están definidos los proyectos de corto plazo para eliminación de cuellos de botella del sistema actual. Lo que queremos decir con esto es que, si bien es cierto, tenemos una situación delicada en materia de capacidad instalada de compresión, para luego ir a extracción, procesamiento, y en el caso del occidente del país también pudiésemos tener un tema de disponibilidad mecánica, pareciera, luce, que con la información tanto oficial como la que manejamos extraoficialmente, todo lo que es la infraestructura para llegar al mercado interno es muy, muy adecuado. Finalmente, el tema del mercado interno del GLP. Analizando la información pública y cotejando con contactos en el sector, bueno, se observa que a nivel de plantas de llenado, que es el brazo para distribuir el GLP a nivel nacional, se cuenta con 91 plantas de llenado, una flota de 434 chutos, 300 y tantos cisternas, 1.990 camiones. Es decir, hay una flota. Es interesante destacar que en las redes sociales y comunicaciones que uno recibe, uno puede observar la fila, la cola de camiones cisternas esperando por el llenado de GLP. Caramba, es que pareciera entonces que la información de que está la flota de distribución, el problema es la disponibilidad de la molécula, la disponibilidad del producto. Por otro lado, según las cifras del 2016, en donde está el inventario, en ese año circularon 67 millones de bombonas. Es decir, no es que hay 67 millones de bombonas, sino circularon 67 millones de bombonas para atender 6.400.000 habitantes. Desde el punto de vista operacional, la gestión la maneja PDVSA Gas Comunal, con el soporte al 2016 de 111 empresas de producción social directa comunal, y recientemente, en los últimos años, también se han incorporado las alcaldías. Al margen de esto, cuando uno evalúa el tema de la disponibilidad de GLP vía facilidad de distribución, lo que se observa es que esta capacidad está comprometida por tres metafactores. El primero, disponibilidad de producto, que es el principal. El segundo, obsolescencia de las plantas de llenado, que si bien ya tienen ciertos años, todavía siguen operando. Y por último, esto en función de información que hemos recogido, el tema de reposición de bombonas. Hay una capacidad de fabricación de bombonas, la cual se ha visto también afectada por un tema de materia prima para operar. Entonces, hay bombonas, hay plantas de llenado, el elemento principal es la disponibilidad del producto. Y seguidamente el tema de revisar y recuperar las plantas de llenado. Bien, nuestra intención aquí es, en contexto, compartir con ustedes comportamiento histórico y tendencias información generar sobre la capacidad de nuestra infraestructura para entonces compartir con ustedes nuestra visión de desarrollo, de recuperación y desarrollo de la industria. En este sentido, podemos
indicar que, por lo que hemos visto, no hay dudas sobre nuestra base de recursos, reservas, suficientes para incrementar de manera significativa los niveles históricos de producción. Aquí, la clave, una vez más y de manera recurrente en los últimos años, es el manejo de los incentivos para el desarrollo de la actividad de exploración y producción. Clave el tema de la valorización de las corrientes de gas, la valorización del gas. Luego tenemos el reto del acceso a los mercados internacionales, que bueno, hay que trabajarlo, hay que pelear. Lo otro es, que es lo medular según nuestra visión, es el tema, una vez más, recurrente del problema de la inadecuada valoración del gas. Esto nos ha llevado a un innecesario retraso del proceso de desarrollo de las licencias de gas no asociado y a un deterioro progresivo de capacidad instalada para recuperar corrientes residuales de producción. El tema del valor para poder repagar el esfuerzo de producción-recuperación. Y en otro momento, la indisponibilidad de recursos para mantenimiento. Todo esto nos está llevando a la situación que estamos viendo, que se traduce en una severa situación de disponibilidad de gas para recuperación secundaria y para producción de líquidos de gas natural. En cuanto a la infraestructura, en principio se observa que la infraestructura para atender al mercado interno, transporte y distribución, luce adecuada para abordar los requerimientos energéticos de un tamaño de una economía nacional equivalente al año 2012. Es decir, volver a recuperar nuestra capacidad económica de un 50% que hemos perdido en los últimos 7, 8 años. En esta dirección, creo que nos parece correcto mencionar que en el caso del Sistema Nacional de Gasoductos, ya esto lo mencioné, el mismo está totalmente interconectado Oriente-Occidente, lo cual nos permite maximizar su capacidad de transporte manejando múltiples hubs. En resumen, en nuestra opinión, el principal aspecto que tenemos que abordar en el corto plazo es producción. Y bueno, en esta dirección vamos a nuestros planteamientos estratégicos y aquí los dejo con Miguel una vez más. Luego de todo lo que ha expresado Tito de manera bastante detallada sobre todo lo que es la cadena de valor de la industria de gas natural desde el punto de vista técnico y de negocio, nosotros hemos querido abordar en esta presentación las posibles o potenciales soluciones que se deben, digamos, abordar y ejecutar de modo tal de poder elevar la producción. Uno es asegurar como principio general la disponibilidad del gas y el desarrollo de los campos, porque como bien dijo Tito hace unos minutos, es un problema de disponibilidad de productos, de producción. En el corto plazo, nuestra propuesta, nuestro planteamiento es lograr la continuidad operacional y el desarrollo sostenido de las licencias existentes, llámese Cardón, llámese Hipergas, todas estas licencias que ya desde el principio de la década pasada le fueron concedidas y han venido en franco desarrollo. Creemos, y ahora desde la perspectiva estrictamente de la visión de un inversionista extranjero, que es fundamental corregir las situaciones que han originado los retrasos en el cumplimiento de los planes de desarrollo de cada una de esas licencias, para de esa manera elevar la confianza. Podemos citar en el caso de Hipergas, que recientemente se ha venido conversando y la negociación, una revisión del acuerdo del contrato de licencia para ajustarlo a los tiempos actuales. Sin embargo, está pendiente todavía la suscripción de este contrato por parte del Ministerio y, por supuesto, la licenciataria. También pensamos que el elemento cambiario sigue jugando y ha jugado un factor fundamental de impacto a lo largo de todo el desarrollo de esas licencias. De igual manera, lo que tiene que ver el tema de la seguridad e integridad física de las instalaciones y el personal operacional es súper conocido, es harto conocido, las dificultades que hay de que el personal puede acceder a los campos, a instalaciones remotas para llevar adelante esos desarrollos.
Y por supuesto, todo eso, digamos, lo podemos redondear en seguridad jurídica. La seguridad jurídica es vital, vital para poder nosotros generar esa confianza con las licencias existentes. Se ha pensado, se ha asomado, hay quienes han mencionado, vamos a dejar al margen las licencias existentes, vamos a ir a unas nuevas rondas o procesos de licitación para nuevos desarrollos. Creemos que eso no es el paso más apropiado, más adecuado para elevar los niveles de confianza que se requieren en demasía para que un inversionista pueda ser atraído en Venezuela. Otro punto importante en el corto plazo es concretar los acuerdos para exportación temprana hacia Trinidad y Tobago a través de, digamos, del Campo Dragón y hacia Colombia, Aruba y Curazao vía Cardón 4. Por supuesto, el potencial ahí es bastante alto, que estás hablando de un potencial de 1.500 millones de pies cúbicos diarios adicional. Por favor, Pito. Siguiendo con el planteamiento de BPG en el corto plazo, nuevamente para asegurar la disponibilidad y desarrollo de los campos, definitivamente somos de la opinión que en el corto plazo se debe propiciar el desarrollo de un plan para abordar soluciones operacionales que permitan recuperar lo que es el tema de quema de gas, que muy bien ha explicado Tito en su presentación. Básicamente, producción del petróleo de Norte Monaga, líquidos de gas natural y gas metano para el mercado interno. Evidentemente, digamos, lo que es el modelo de negocio, lo que se debe hacer para poder llevar adelante esa recuperación y recolección de la quema de gas para bien dirigirlo a producción secundaria de crudo o bien dirigirlo al mercado interno, va a requerir grandes esfuerzos económicos, tecnológicos y mano de obra, y esos son unos de los elementos que deben revisarse. A propósito de ello, existe una propuesta en la mesa, una de las propuestas de la reforma que se presentó, la reforma de Elías Mata, la Ley Orgánica de Hidrocarburos, recientemente, donde se hace un planteamiento con respecto a una modificación puntual del artículo que refiere a la posibilidad de que las operadoras puedan llevar adelante con esfuerzo propio la recuperación del cementero, creando algunos incentivos, básicamente rebaja de la regalía del 1%, sin embargo eso no va a ser suficiente. Somos de la creencia de que, sin embargo, de que eso pudiera permitir hacer un esfuerzo de recuperación. La información que manejamos es que de una u otra manera ese gas que se está quemando, con la República está perdiendo cantidad de dinero importante. Digamos, hay que buscar los incentivos para que el inversionista pueda verse a la tarea y atraído a invertir su dinero y recuperarlo. Las necesidades están y las oportunidades están. Luego tenemos también que propiciar un plan para mejorar lo que es la actual coyuntura de las operaciones de producción, envase y distribución de gas licuado de petróleo, como bien lo acaba de explicar Tito Donadona. Siguiendo en el corto plazo, también debemos hacer un trabajo muy importante de recuperar las infraestructuras existentes. Aquí creo que lo que es el trabajo que ha hecho el grupo, conforme a la presentación que hizo Elizabeth Cruz en materia de PTE, Plan Técnico de Emergencia, creo que ellos tienen mucho que aportar en esta parte, porque ellos hacen un diagnóstico de todo lo que es la infraestructura vigente y las potencialidades y capacidades, así como también la Cámara Petrolera, a través de las presentaciones que ha hecho Reinaldo Quintero, ellos suman y agregan un valor importante a todo este esfuerzo para recuperar la industria y las infraestructuras existentes en materia de quema de gas. Luego tenemos un foco que es producción, como ya lo hemos dicho, y maximizar el aporte de la licencia de gas operativa, las cuales cuentan con planes de desarrollo definidos, y recuperar la capacidad de compresión en el oriente del país para la producción de gas arrojado quema gas. ¿Qué se necesita? Bueno, muy importante, seguridad jurídica. Definitivamente se necesita seguridad jurídica, que es el cumplimiento del marco constitucional, del marco legal y una recuperación de la institucionalidad. Aquí hay que hacer un inciso, hay que reflexionar con mucho cuidado y en eso se ha venido conversando abiertamente en el foro sobre la necesidad inédita, la necesidad de vieja data de separar los roles que debe tener el operador, el rol que debe tener el ministerio
el rol que debe tener el Ejecutivo para poder generar, digamos, los niveles de competencia que permita garantizar o asegurar que las empresas que participen en todo este proceso para elevar la producción y en toda la cadena de valor sean las más capacitadas. Grande, entonces, en pocas palabras, el consenso político y lo que tiene que ver el acuerdo político y lo que tiene que ver la voluntad política es fundamental para poder adelantar todas estas iniciativas que se están llevando adelante. En cuanto al marco legal, debemos decir lo siguiente. Nosotros pensamos que en materia de política, digamos, en materia de corto plazo para la recuperación de la industria, creemos que al menos la ley orgánica de hidrocarburos gaseosos vigente, que es una ley de avanzada, todavía sigue siendo una ley avanzada, a pesar de que ya tiene 20 años, creemos que con ella se puede seguir trabajando para poder acometer todas estas ideas que se han venido planteando aquí. Y en cuanto a lo que tiene que ver, es revisar también lo que es el ajuste económico, como lo han dicho los economistas, tiene que trabajarse mucho el equilibrio fiscal a través de una política macroeconómica que realmente le den cabida y canalicen todos estos esfuerzos. Y por último, debe también trabajarse una reducción de las tarifas del mercado interno. Miguel, sí. Hola. Listo, dime, Luis. No, era para, no sé si ha terminado, me gustaría hacer algunas consideraciones. Nos faltan 5 minutos y preferimos terminar para que entonces demos paso a las preguntas, por favor, si no te pones aquí en lista. Palabra en el orden. Haz el primero en la lista. Fíjate, en el mediano plazo, para un poquito concretar, lo que debemos trabajar mucho es propiciar la revisión y actualización de las actuales licencias costa afuera. Evidentemente, estamos hablando de unas licencias concedidas allá por el año 2004, 2003, y es el día que todavía no hemos podido desarrollarlas. Son uno de los temas que llaman la atención poderosamente y a la reflexión de todos los actores que tienen la tarea de llevar adelante este tipo de iniciativas. Luego, tenemos que ya un plan mayor, tiene que ver un plan que flexibilice el desarrollo de proyectos de nueva infraestructura para reducir la quema de gas. Así como hablamos en el corto plazo, que es trabajar básicamente con las facilidades existentes, mejorar las eficiencias. Otra cosa es ahora, cuando se quiera hacer un esfuerzo mayor para tener una recuperación mayor del gas que se está quemando o venteando. Y por último, también propiciar un debido proceso de estructuración de un plan sostenible de gasificación de ciudades vía tuberías a través de gas metano, así como la distribución de GLP que ha sido brillantemente explicada por ti. Creemos, como ya dije, que la reforma del marco legal vigente para potenciar el desarrollo integral de la industria del gas natural sería conveniente. Es decir, tenemos algunas propuestas con respecto a qué debemos hacer para poder, digamos, crear un marco jurídico que permita incentivar y atraer a la inversión extranjera, partiendo de que no estamos solos en el mundo, sino que tenemos otros países con importantes reservas y llamando a la inversión. Y además no debemos olvidar, que es muy importante, que el horizonte del combustible fósil, si bien no es que va a finalizar en los siguientes 10, 30, 40 años, va a tender a la baja. Por lo tanto, las oportunidades son, como lo han dicho muchos mis colegas presidentes de las otras asociaciones, el trabajo hay que comenzarlo desde ya. En el mediano plazo, en el largo plazo, para finalizar, es potenciar el desarrollo de nuevos proyectos en toda la cadena de valor. Creemos, yo siempre he dicho, y a lo mejor ustedes dirán que soy fastidioso en este sentido, que parece que la molécula gas natural es una molécula poco atractiva, entre comillas, no solamente probablemente comparado con los líquidos, por su poco valor, sino también por su propia complejidad derivada para su manejo. Porque desde que tú lo produces, tienes que saber cómo colocarlo y tienes que tener todo, como dice mi colega aquí a la derecha, Tito Bonadona, todos los hierros disponibles, de modo tal de que tú puedas colocar ese gas a su consumidor final. Por lo tanto, creemos que se nos abre una nueva ventana de oportunidades para que la voluntad política, los actores políticos, las que le corresponden, puedan, digamos, definitivamente abrir ese mercado, no solamente en la producción, sino también en el resto de la cadena de valor, en transporte, distribución, compresión, procesamiento, y separación. Por supuesto, no menos importante, tiene que ver lo que es el desarrollo de proyectos de infraestructura orientados a la satisfacción de las necesidades
para la distribución de los líquidos del gas natural también, vía licencias costa afuera. Y por último, para concluir, ¿qué tenemos? Ya sabemos que tenemos muchos recursos, pero de nada sirve tener recursos si no los desarrollamos, de nada sirve tener talentos si no los explotamos, si no los disfrutamos, si no los mostramos. Hay un colega que decía, y siempre lo repito, que la edad de piedra no se acabó por falta de piedra. Bueno, ojalá la edad de gas no se acabe por falta de gas. Tenemos una infraestructura o base instalada muy claramente definida, con potencial de recuperación. Bueno, aprovechémosla. Tenemos un sector privado que ya está trabajando y está en Venezuela, no es que tenemos que abrir y empezar de cero. Entonces, tenemos que entonces trabajar sobre esas empresas que están aquí, tanto las internacionales como las nacionales. Tenemos que darle mucha fuerza a nuestra fuerza nacional, a nuestras empresas nacionales, fuerza al contenido nacional. Tenemos una demanda interna, hay un requerimiento importante tanto de energía y materia prima, alto conocido los problemas en materia eléctrica, y evidentemente tenemos una potencialidad para aprovechar las facilidades de Trinidad y Tobago, la exportación vía Trinidad y Tobago, Colombia, Aruba, todo lo que es el potencial de desarrollo costa afuera. El régimen jurídico es perfectible. En materia gasífera, afortunadamente, el problema no ha sido legal, por lo menos desde el punto de vista de lo que es el centro de su regulación, que es la ley del gas. Obviamente, hay otras legislaciones que impactan las operaciones e impactan el interés de los inversionistas. Citemos, por ejemplo, los contratos de estabilidad, las cláusulas de estabilidad contractual, donde se establecen disposiciones que aseguren disponibilidad por un largo tiempo de ciertos regímenes fiscales. La reincorporación de Venezuela a la CIADI, al Centro Internacional para la Resolución de Conflictos Internacionales en Cárcel, el reconocimiento del arbitraje. Todas esas cosas hay que volverlas a conversar, hay que revisarlas y probablemente hay que incluirlas con mucha seriedad, de modo tal de poder ser atractivo a los inversionistas, entre otros aspectos adicionales. ¿Qué se requiere? Ya lo he dicho, voluntad política, atender las acciones de corto plazo. Me quiero detener, importante es diferenciar el negocio de hidrocarburos líquidos de los hidrocarburos gaseosos. Tenemos que tener, a veces uno asume y cree que las personas conocen el negocio gasífero y la verdad es que no lo conocen, y hay que tener una permanente tarea de formación y de comprensión de lo que esto significa y la capacidad que tiene para generar valor agregado y potenciar el crecimiento del PIB. Y por supuesto, ya lo dije, una mayor participación del capital nacional, tanto internacional como privado nacional. Bueno, yo creo que con esto hemos culminado y pasamos entonces para la que finalizo diciendo que nuestro compromiso es, y así se lo leo, lo único que voy a leer, que la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas está comprometida en el largo plazo en el desarrollo de la industria del gas natural en Venezuela. Gracias de parte de Tito y de Miguel Rivero. Estamos abiertos a las preguntas. Bueno, Miguel y Tito, muchas gracias por esta presentación muy completa y muy interesante.